lo que es la asignatura de Historia Moderna y Postmoderna. Vamos a iniciar pues con nuestra oración del día de hoy. Y de ahí entonces daremos a revisar lo que es la parte que ustedes tienen agendado. Ya les comparto. Orando en todo tiempo. Oración de la mañana. Divino Señor, los rayos del sol caen sobre mi ventana, en señal de que un nuevo día ha iniciado. Me pongo de pie y solo puedo darte gracias, bendito Padre, pues has tenido misericordia de mí. Me has cuidado durante la noche y ahora me regalas un nuevo día lleno de oportunidades para cumplir todos mis sueños y mis anhelos. Es de mañana y miro al cielo para darte gracias, amado Señor, por darme la oportunidad de estar vivo, de despertar junto a las personas que amo y de poder iniciar mi día tomado de tu mano. Aún en el silencio de la mañana que recién se levanta, quiero pedirte que me infundas tu paz, para actuar sereno en estos tiempos violentos y fuerza para que el espíritu que habita dentro de mí arda con tu amor. Hoy me dispongo ante ti, mi amado Padre, para encomendarte mi vida y cada una de las actividades que realizaré el día de hoy. Por favor, toma todos mis esfuerzos y úngelos con tu poder. Camina conmigo, Señor, y ayúdame a realizar todas mis obligaciones con entusiasmo, optimismo y pensando en que todo será para una vida mejor. Yo confío en ti, Dios de mi vida, y confío en que tú tomas mi sacrificio, mi trabajo y aquello que te ofrezco con el corazón. Quiero caminar por senderos de dicha, felicidad y mucha prosperidad, amado Padre. Que la abundancia venga a mi vida y a la de mi familia, pues necesitamos tu bendición. Te pido en este día, glorioso Señor, seas tú quien me acompañe a todos los lugares donde me dirija. Cuídame ante los peligros del mundo, aléjame del odio y la maldad, y que el rencor no tenga cabida en mi vida, Señor amado. Ayúdame a reconocer al falso amigo y a conservar a esos amigos leales que me acompañan en las buenas y en las malas. Quiero ser, en este día, mi adorado Dios, un instrumento de tu paz. Utilízame, Dios mío, como aquel utensilio de amor que proviene de ti, que pueda tener palabras dulces con mis hermanos, que puedan sentir tu amor a través de mí. Ayúdame, maravilloso Señor, y acompáñame a todos los lugares donde vaya. En este día también, Señor incomparable, quiero pedirte que seas tú quien provea las necesidades de mi hogar, tanto materiales como espirituales y emocionales. Por favor, pon la comida en mi mesa a través de un trabajo que lleve sustento a mi casa. Acércanos más a ti para que podamos estar bajo tu amparo divino. Únenos con tus lazos irrompibles de amor para ser una verdadera familia. Solo tú conoces mis cargas, mis dudas, mis temores. Por eso te pido también, en este bello día que recién inicia, Señor, que me ayudes a dejar todo el temor de lado y me hagas valiente para enfrentarme a este día sin miedo, dispuesto a luchar con justicia por mis ideales y a dar lo mejor de mí para salir adelante. Yo estoy seguro que así será,
porque tú estás conmigo. Protégeme de todo mal y permíteme regresar sano y salvo a mi hogar. Quédate conmigo a lo largo de las horas, minutos y segundos de este tu día, y guía mis pasos para encontrar el camino correcto hacia la felicidad verdadera. Todo esto te lo pido y agradezco en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, jóvenes. Ahora sí podemos dar inicio, compartimos para ver lo que tenemos en la programación de nuestra asignatura el día de hoy. Muy bien, ustedes tenían para entregar el día de hoy lo que fue el cuadro de la actividad número 5. Sí, recuerdan que estuvimos mirando lo que eran pues los inventos de la modernidad, que fueron la brújula, la imprenta, la pólvora, y aquí observamos pues que Aston Lemon ya lo entregó, Magalis también, solamente me falta Miguel. Bien, continuamos, tenemos el ejercicio que ya está habilitado para ustedes, ¿verdad? El ejercicio es investigar estos conceptos. Investiga la definición de las siguientes palabras, ilustre cada uno y ordene alfabéticamente. Muy bien, aquí recuerdo que la clase anterior pues les había pedido, yo les dije que les iba a habilitar para que ustedes pudiesen con tiempo ir investigando algunas y podían entonces poder compartirlas el día de hoy. Tenemos aquí que los criterios para esta evaluación de este ejercicio son la puntualidad 2 puntos, claridad y coherencia en las definiciones serían 15 puntos, profundidad del contenido 10 puntos, ordenó las palabras alfabéticamente 5 puntos, ilustraciones 8 y total una ponderación de 40 puntos. Bien, entonces ya observo aquí pues que como Magalis tiene ya algunas desarrolladas, vamos a ponerlos el día de hoy, mientras que vamos a ver unos resúmenes también de lo que nosotros hemos visto en las sesiones anteriores. Tenemos por aquí presente a Magalis, Miguel, solamente tengo 2 estudiantes. Muy bien. Ustedes me van a seleccionar pues alguna de las palabras que ustedes tienen aquí y que ustedes las pueden compartir. Por ejemplo, Magali me puede decir, profe, yo voy a seleccionar unas de las que tienes aquí, son 25. De las que ya usted tiene, puede seleccionar unas 5 y usted las puede compartir ahorita, después que terminamos lo que es la parte del repaso. Y también el compañero también puede seleccionar algunas y las puede compartir. Muy bien, ya les comparto entonces. Vamos a ver lo que es la parte del repaso.
Muy bien, chicos, aquí escuchamos música renacentista. Muy bien, chicos, aquí les puse una música renacentista de inicio. ¿Lograron escucharla? Una música muy tranquila. Sí, profe. Muy bien, ya les comparto la otra parte del material. Magali, ¿seleccionaste tus palabras? Sí, profe. Ok, muy bien. Vamos a compartirle el otro. No cerré mi micrófono. El concepto de la modernidad se refiere a lo que es nuevo con respecto a lo viejo. En este caso, lo viejo hace referencia al mundo de la Edad Media. Recuerden que los referimos al mundo europeo, ¿no? La perspectiva desde Europa de lo que ha sido importante en su historia, y a nosotros los americanos nos atañe porque Europa sembró su cultura, por no decir impuso, en nuestro continente, y hemos sido educados bajo ese precepto. Es por eso que en la escuela nos enseñan las guerras y los conflictos de Europa más que los propios o que en otras regiones. Y bueno, muchos cambios a partir de aquí, de esta época, empezaron a gestarse. Cambios filosóficos, económicos, políticos, culturales. Y lo primero que quiero hacer es distinguir entre estos conceptos que se manejan de forma indistinta. El primero es el Renacimiento. Este movimiento surgió en esta época, pero se refiere a un movimiento artístico. Surge después de que el arte dejara de tomar los aspectos religiosos como punto principal o punto central, y el mismo arte retomara modas de la Grecia y de la Roma antigua, de las culturas clásicas, y entonces se vuelve a retomar la naturaleza como objeto de arte, y de nuevo se aprecian los desnudos, por ejemplo, ¿no? Pero esto es un concepto artístico, el Renacimiento es una cuestión de arte. El otro concepto es el humanismo. El humanismo se refiere al movimiento, es un movimiento también de la época, que se refiere al momento en el que cambia el paradigma o cuando cambia la tradición de mirar al mundo desde la perspectiva de la religión católica, desde la fe, y las explicaciones que daba la Iglesia Católica empiezan a cuestionarse de forma racional, y entonces el ser humano se pone en el centro de la atención de los análisis, de la filosofía, y es ahora a partir del hombre, y no de la mujer, como paréntesis, a partir del hombre que empieza a medirse el mundo, ¿no? No a partir de Dios ni a partir de la religión. Y bueno, este pensamiento liberal va a permitir el individualismo va cobrando cada vez más mayor importancia, y al tiempo que la iglesia lo va perdiendo. Lo importante de aquí es que el pensamiento racional, el pensamiento lógico, desarrolla un nuevo método para llegar al conocimiento, que es la ciencia, que vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Pero este es el humanismo, este concepto es el concepto del humanismo. Y el último concepto es la referencia de la ilustración. La ilustración hace precisamente referencia a los intelectuales ilustrados
que producían nuevos conocimientos, teorías y filosofías, cuestionaban la explicación religiosa y hacen grandes descubrimientos en astronomía, en física, en matemáticas, en las nuevas ciencias. Y estos descubrimientos aplicados a los inventos, se desarrolló la mejora de la producción y con esto pues la primera revolución industrial y ya más adelante la segunda revolución industrial, la tercera, la cuarta actualmente. Y bueno, la ilustración hace referencia directa a esta cuestión de que en la edad antigua, en la edad media, perdón, en la edad media era la época del oscurantismo, donde había más bien ignorancia, y es la oscuridad de la ignorancia, y entonces la ilustración es la luminosidad del conocimiento que traen estos intelectuales ilustrados, ¿no? La ilustración empieza a desarrollarse, bueno, empieza su momento cúspide es a partir del siglo XVIII, 1700, lo vamos a ver más adelante en la línea de tiempo, pero bueno, estos conceptos eran importantes para poder hacer referencia. Muy bien, chicos, por acá entonces escuchamos pues parte de lo que fue el movimiento renacentista, el oscurantismo que se dice que había pues desde la edad media, y entonces resalta lo que es la época de la Ilustración, donde aparece pues la luz, donde aparecen estos señores como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, que son pues los idealistas que traen pues estas ideas de motivación, podríamos decir, para que entonces se crearan pues los nuevos ideales y se da pues lo que es la parte del arte, la cultura, y entonces resalta lo que es la época de la Ilustración. A ver, Miguel logró sacar algunas palabras, De los ejercicios, profe. ¿sí? Del ejercicio. Sí, profe. No se le escucha, profe. Ay, es que cerré el micrófono. Sí, seguimos en nuestra parte de lo que es el repaso, viene entonces lo que es la parte de la revolución cultural, el renacimiento. Pues después nosotros tuvimos el tema anterior que fue la revolución religiosa, y ya entonces para la siguiente clase ya vamos a estar con un tema nuevo que va a ser la revolución industrial, y entonces cerramos con lo que es la parte del ejercicio. Mientras que ustedes están buscando, pues, y ya ahorita al final ustedes ya me participan con las palabras que ustedes han seleccionado. Muy bien, entonces vamos a seguir buscando acá otra. Muy bien, aquí tenemos que la parte del Renacimiento es el nombre que recibe el movimiento cultural que nació con la difusión de las ideas del humanismo, corrientes intelectuales paralelas basadas en la integración de los valores humanos.
No se le escucha, profe. Ay, gracias, Miguel, es que se me olvidó. Bien, activarlo. Bien, Magalis, ¿tienes listas las palabras suyas del ejercicio? Sí, profe. Excelente. ¿Cuáles seleccionaste, Magali? El astrolabio, Ajá. Muy bien, expedición, muy bien, fascismo, guerra, muy bien, Magali. ¿Puedes entonces decirnos los conceptos que tienes de esas palabras que seleccionaste? astrolabio, instrumento de navegación usado para orientarse que permite determinar la altura de un astro o deducir según esta la hora y la latitud. Muy bien, Expedición, salida o viaje colectivo que se realiza con un fin determinado específicamente científico, militar o deportivo. Fascismo, movimiento político y social de carácter totalitario y nacionalista fundado en Italia por Benito Mussolini después de la Mussolini. Primera Guerra Mundial. Guerra armada prolongada entre dos o más naciones durante la cual se producen diversas batallas. Brújula es un instrumento de orientación el cual permite al viajero ubicarse especialmente respecto al norte magnético por medio de una aguja imantada. Muy La bien. carabela, ya, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo creo que llevas ¿qué? No, usted falta, termina con la carabela. La carabela, embarcación larga, angosta, muy ligera y manejable, con una sola cubierta, espolón a proa, 3 palos con velas latinas, cofa solamente en el mayor y verjas también en el mayor y en el de la proa, que se utiliza para la pesca, el comercio y en expediciones de exploración. Muy bien, Magali, muy bien. Gracias por participar. No sé si Miguel tiene algunas para participar, Miguel. Sí, profe. Muy bien. Yo elegí modernidad, guerra, liberalismo, fascismo y burguesía. Ok. Modernidad es el conjunto de ideas, costumbres o usos que se consideran modernos o avanzados. Guerra es un enfrentamiento entre varias personas o bandos, normalmente los países cuyo fin es imponerse a vencer los enemigos. Por ello decimos que las guerras pueden ser enfrentamientos entre tribus o pequeños grupos de personas, aunque el término se utiliza sobre todo para las guerras civiles entre países. El liberalismo es una filosofía política y jurídica que defiende la libertad individual, la igualdad ante la ley y la reducción ante el poder del Estado. Los liberales acabaron con las políticas mercantilistas y barreras al comercio, promoviendo el comercio libre y la libertad del mercado. El fascismo es el movimiento político y social de carácter totalitario y nacionalista, fundado en Italia por Benito Mussolini después de la Primera Guerra Mundial. Y burguesía es el conjunto integrado por individuos con propiedades o medios de producción y un determinado nivel de renta, lo cual les sitúa dentro de la denominada clase media acomodada. Yo creo que ya son todas, profe. Muy bien, excelente. Acá lo acabo de anotar. Gracias por participar. Muy bien, entonces ustedes solamente les queda pues terminar de arreglar todas y entonces poderlo subir y enviar pues a lo que es a la plataforma. Ok, entonces vamos a compartirles aquí
Muy bien. Aquí el renacimiento artístico, ¿verdad? Porque estamos viendo todo lo que es la parte de las artes y también aquí pues se enfoca un poco más en lo que es la parte de la pintura y la parte de la escultura. El renacimiento artístico es un amplio movimiento cultural que se inició en el norte de Italia a comienzos del siglo XV y fue un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación en las ciencias, tanto naturales como en las humanas. Y el hombre de Vitruvio, dibujo de Leonardo da Vinci, expresión del canon estético renacentista. Aquí pueden observar pues lo que es la parte del arte de Leonardo da Vinci. ¿Por qué se llamó así? Su nombre hace referencia a un renacer de la cultura clásica, de las tradiciones griegas y de las romanas. Los hombres del Renacimiento buscaban recuperar las formas clásicas y diferenciarse de lo que eran pues las concepciones medievales. La pintura renacentista. Como todo el arte del Renacimiento, la pintura de esta época está relacionada con la idea de volver a la antigüedad clásica, gracias a la adquisición de nuevas sensibilidades y técnicas artísticas. Esta pintura se caracterizó por el interés en reproducir las figuras humanas y su ambiente, tanto el natural como en lo social. Incorporó varias técnicas novedosas. Una de ellas fue la perspectiva. Aquí tenemos la perspectiva, que era el arte de dibujar para recrear la profundidad y la posición relativa de los objetivos comunes. En un dibujo, la perspectiva simula la profundidad y los efectos de reducción. También es la ilusión visual que percibe el observador que le ayuda a determinar la profundidad y situación de los objetos distintos de distintas distancias. Fue descubierta en el siglo XV por pintores italianos. Uno de ellos fue Filippo Brunelleschi, escultor, dibujante y arquitectónico. La escultura en el Renacimiento tomó como base y modelo las obras de la antigüedad clásica y su mitología, como una nueva visión del pensamiento humanista y de la función de la escultura en el arte. Como en la escultura griega, se buscó la representación naturalista del cuerpo humano desnudo como una técnica muy perfeccionada, gracias al estudio meticuloso de la anatomía humana. Para esto se utilizaron diversos materiales como la piedra, la madera, el bronce y el mármol. Y aquí observamos las pinturas. Tenemos aquí pinturas renacentistas, a perspectiva, a mano alzada, las esculturas del Renacimiento, los artistas del Renacimiento recuperaron las formas simples y armoniosas del arte clásico, así como la preocupación por el espacio en el que se situaban las personas representadas. Los artistas del Renacimiento trabajaban por encargo, realizaban sus obras muchas veces a pedidos de una mecena. Personas que trabajaban y protegían a los artistas podían ser burgueses muy ricos o reyes papas, y los reyes o papas. También el gobierno podía actuar como mecenas. La mayoría de las veces los artistas se inspiraban por estos encargos, retratos, imágenes religiosos, paisajes, representaciones de batallas o hechos históricos. A ver qué nos pasa la siguiente. Y se quedó que no pasa la siguiente, no sé, ahora sí. Y este fue pues una representación de lo que es el humanismo y el renacimiento. Muy bien, aquí tenemos entonces, luego para la próxima sesión que nosotros vamos a estar revisando, ya les busco por aquí en la parte del taller que vamos a estar realizando, ya sería
Ok, el ejercicio ustedes lo van a entregar, pues tienen hasta el sábado y de allí vamos a estar viendo entonces una actividad que sería la número 5 para ustedes, que sería pues la investigación de unas biografías de la revolución, quiénes fueron esos pensadores, los que ya participaron, ¿verdad? Yo les voy a buscar aquí, voy a compartirles para que ustedes observen. Muy bien, aquí tenemos el álbum de que ustedes van a trabajar, va a ser de Montesquieu, Juan Jacobo Rousseau, Voltaire, Juan Sebastián Bach y Mozart y Benjamin Franklin. Esa es la siguiente actividad que ustedes van a realizar, la número 6. Yo les voy a ir habilitando esa actividad para que ustedes puedan ir trabajando y ya la próxima clase el que alguno lo trae ya adelantada del álbum y puede ir investigando. Yo sé que de repente les queda tiempo libre y a algunos les gusta trabajar así por adelantado. Muy bien, entonces vamos a buscar para ver, ya sería entonces, después de esas biografías, vendría el tema número 3, que estaríamos viendo la revolución industrial. La revolución industrial y sería entonces, ya dentro de lo que es la actividad, vamos a revisar aquí, la actividad número 7 y la actividad número 8. Estaremos abarcando parte de esta actividad. Bien, aquí entonces, antes de que se nos finalice el tiempo, vamos a ver también otra partecita importantísima, porque ya como vamos pasando, vamos dejando la parte del Renacimiento. Ya les comparto la otra. Estoy seguro de que alguna vez habéis visto alguna fotografía o habéis tenido la fortuna de ver en persona alguna de estas magníficas obras de arte. ¿Quién no conoce el Duomo de Florencia, la Primavera de Botticelli o, por supuesto, la Gioconda de Leonardo? Pues las tres tienen algo en común, y es que son obras insignes del periodo histórico conocido como Renacimiento. Hoy, con la inestimable ayuda de mis compañeros del canal Historia en 10 minutos, os explicaremos qué fue, cuáles fueron sus rasgos principales y diseccionaremos como paradigma del periodo a uno de sus grandes genios exponentes, Michelangelo Buonarroti, más conocido por todos vosotros como Miguel Ángel. Buena pinta, ¿verdad? Pues vamos a ello. Puede decirse de forma bastante sintética que el Renacimiento fue un movimiento esencialmente cultural e intelectual que surgió y se desarrolló en la actual Italia a mediados del siglo XIV y que se extendió como una mancha de aceite por todo el continente europeo. Sí, lo dejó todo pringao. Desde finales de ese mismo siglo, todo el XV y las primeras décadas del XVI. Este periodo se dividió en dos grandes etapas, el 400 durante el siglo XV, cuyo centro neurálgico fue la ciudad de Florencia, y el 500, cuyo núcleo de efervescencia, gracias al mecenazgo entre otros de los papas, se trasladó a la actual capital italiana, Roma. Dicho esto, a modo de resumen, podríamos decir que esta etapa estuvo caracterizada por los siguientes rasgos. Sí, hay que decir que el Renacimiento hundió sus raíces en el redescubrimiento de la antigua cultura grecorromana, especialmente la de los grandes filósofos y científicos clásicos, como fue el caso de Platón, Aristóteles, Plutarco o Séneca, influyendo de forma determinante sus ideas sobre la concepción de las artes, las ciencias y el pensamiento. Debido a esto, muchísimos autores, como pintores, escultores y arquitectos, empezaron a liberarse de las cadenas que les imponían los cánones medievales, desarrollando de esta forma nuevos métodos y formas de pensar y trabajar, inspirándose siempre en el, según ellos, glorioso pasado de la antigüedad. Se aspiraba, en resumidas cuentas, a representar el mundo físico con mucho más realismo y precisión que en la etapa anterior, es decir, la Edad Media, que comenzó a ser vista como un periodo oscurantista y atrasado. De ahí que se empezase a utilizar el concepto de renovatio para describir el momento que se comenzó a vivir en la Italia de inicios del siglo XIV.
Muy bien, chicos, ¿qué les pareció ver esa parte de donde aparecen estos actores, estos pintores? Miguel y Magali, Pues bastante interesante, pues. actores del Renacimiento, ¿verdad? ¿Como cuáles? A ver, ¿se acuerdan los nombres? ¿Se acuerdan los nombres de los que vieron? Hi, my name is Matías Olosson. ¿No se acuerdan? Allí venía la escultura del gran David, pero salió una parte de un anuncio. La religión y por extensión Dios dejó de estar en el centro de todas las cosas para ser ocupado su sitio por el hombre. Es decir, se acabó imponiendo la visión antropocentrista del mundo, en contraposición al teocentrismo medieval, que había dominado todos los aspectos de la vida hasta ese momento. Este antropocentrismo derivó en el desarrollo de un espíritu individualista que trajo consigo la aparición de la figura del Homo Universalis, es decir, una persona erudita formada en múltiples disciplinas que abarcaban las ciencias, las artes y las humanidades, como fue el caso, por ejemplo, del gran Leonardo da Vinci. Esto, a su vez, sirvió de base para el surgimiento de forma casi simultánea del conocido como humanismo, un movimiento intelectual y cultural vinculado, entre otras cosas, a la formación literaria, al lenguaje, a la educación y al desarrollo de la inteligencia, que se transmitió y consolidó gracias a la invención de la imprenta por Gutenberg y a su difusión por numerosas universidades italianas y también europeas, donde este le ganó la batalla al escolasticismo y a la metafísica, que había dominado la educación durante siglos, y cuyos máximos exponentes fueron, entre otros, Petrarca, Lorenzo Valla o Leonardo Bruni. El auge del antropocentrismo llevó también aparejado una cada vez mayor exaltación de la naturaleza, la cual se convirtió en el eje de observación del mundo junto al hombre. Este interés por ella se manifestó, por ejemplo, en la edificación de numerosas villas residenciales en el campo, la construcción de fascinantes jardines, fascinante, como diría mi amigo Martí, y la búsqueda en ellas de una estética puramente natural. Sin embargo, los genios renacentistas no aspiraron a imitar, sino a superar las bellas formas del pasado clásico, actitud que acabó derivando en la búsqueda de un naturalismo idealizado, algo que trajo consigo la aparición, de nuevo, de la temática mitológica en las obras y la representación en ellas de la idea de belleza y pureza propuesta por la filosofía neoplatónica difundida, entre otros, por Marsilio Ficino. Por este motivo, este nutrido grupo de eruditos empezaron a desarrollar métodos científicos, especialmente matemáticos y geométricos, con el fin de plasmar la perspectiva de las formas y los cuerpos y trazar con precisión la anatomía humana, que se convirtió, tal y como ya hemos dicho, en uno de los centros fundamentales sobre los que pivotaría el arte de este periodo. Y por último, gracias a este estudio de la naturaleza, surgió lo que conocemos como ciencia renacentista, caracterizada por el desarrollo del método empírico y científico, donde el conocimiento que se buscaba extraer de la experimentación con la naturaleza era esencialmente práctico, es decir, conocer y entender para dominar. Sí, para dominar el mundo. Bueno, en este mundo renacentista, la ciencia recibió un impulso determinante debido al ya mencionado antropocentrismo defendido por el humanismo, por la difusión de sus avances gracias, por ejemplo, a la imprenta, y también por los grandes descubrimientos geográficos que tuvieron lugar desde finales del siglo XV. De este modo, comenzaron a aparecer un gran número de avances tecnológicos como la ya mencionada imprenta, las primeras bombas hidráulicas, los telescopios, los relojes o las brújulas, inventos que a su vez permitieron notables innovaciones y adelantos en varias disciplinas como la navegación, la astronomía, donde destacó la revolucionaria teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico, la medicina, donde resaltaron los estudios anatómicos humanos de Vesalio, o la química, donde sobresalieron, sin duda, los trabajos de Paracelso.
Y una vez llegados a este punto, donde ya ha quedado más o menos resumida qué fue esta etapa, os voy a dejar con mis compañeros de historia en 10 minutos, que os van a hablar de uno de los mejores exponentes, por no decir el mejor de todos de esta etapa, el increíble Miguel Ángel. Un artista cuya obra condensó casi toda la experiencia desde los inicios del Renacimiento en el 480 hasta la época en la que le tocó vivir, es decir, finales del siglo XV e inicios del siglo XVI. Dicho esto, os dejo con ellos. Que lo disfrutéis. Hola Peter, muchas gracias por invitarnos a tu canal. Es un placer poder sumarnos para ejemplificar lo que venís contando con el caso de uno de los artistas más importantes del Renacimiento. Empecemos entonces a hablar de Miguel Ángel, artista italiano que nació en 1475. Junto con Peter pensamos inmediatamente en él para ilustrar lo que era el Renacimiento, ya que encarna muchas de las características que escucharon hasta ahora. A lo largo de su larga carrera, que duró hasta 1564, este hombre se dedicó a diversas ramas del arte y consiguió que mecenas como diferentes papas pidieran por él. Veamos qué fue lo que hizo. En primer lugar tomemos al Miguel Ángel pintor. Sus obras más destacadas son sin duda los frescos que cubren la bóveda de la Capilla Sixtina. Esta capilla se encuentra en lo que se conoce como el Palacio Apostólico, junto a la Basílica de San Pedro en el Vaticano. En 1508, el Papa Julio II encargó a Miguel Ángel la decoración de los techos de la capilla. Para 1512 la obra estaba terminada. No solo era enorme, sino muy compleja, con muchos detalles y una gran calidad. Esta serie de pinturas está dividida en distintas partes, siendo la principal las 9 escenas del centro, que narran momentos del libro del Génesis. Para mencionar un ejemplo concreto, el más famoso es sin duda la creación de Adán, una de las imágenes más reproducidas de la historia del arte. Sigamos con el Miguel Ángel escultor. Esta era su forma predilecta de arte y es quizás con la que más asociado se lo tiene. Miguel Ángel fue quien esculpió el David, terminado en 1504 y actualmente en la Galería de la Academia de Florencia. A quien vemos es al rey bíblico David, quien se enfrentó a Goliat, y si bien es una figura religiosa, podemos ver que su cuerpo está representado, al igual que aquellos de la Capilla Sixtina, con un alto realismo, muy similar a las esculturas de la antigua Grecia y Roma. Ahora, si esta obra se caracteriza por su atención a la anatomía, en su segunda escultura más famosa, Miguel Ángel demuestra que también es capaz de esculpir vestidos. En pantalla pueden ver la Piedad del Vaticano, terminada algunos años antes en 1499. Esta se encuentra en la Basílica de San Pedro y muestra una jovencísima Virgen María sosteniendo el cuerpo de su hijo. Ambas esculturas presentan una visión idealizada de la realidad, algo muy común en la época. Sorprende hacer las cuentas y ver lo talentoso que Miguel Ángel era con solo 24 años. Y por último, por si fuera poco todo lo que fue realizando hasta ahora, tenemos al Miguel Ángel arquitecto. Esta es la faceta con la que menos asociado se lo tiene, aunque también se destacó en ella. Lamentablemente muchos de sus proyectos quedaron inconclusos. Los tiempos de la arquitectura son mucho más largos que los de las otras artes, pero algunas intervenciones suyas nos han quedado. La más destacada, sin duda, es la cúpula de la Basílica de San Pedro, que el Papa le pidió en 1546. Lamentablemente Miguel Ángel moriría antes de verla terminada, pero su diseño actual, concluido por un discípulo suyo, tiene muy pocas modificaciones de lo que era el proyecto original. Además de talento a montones, se requería mucho conocimiento y estudio para desarrollar representaciones anatómicas como las que vemos por ejemplo en el David, o para dedicarse a la arquitectura. Miguel Ángel supo destacarse en todos los ámbitos y convertirse así para sus contemporáneos, y para nosotros hoy en día, en uno de los modelos de la época del Renacimiento. Muchas gracias Peter por invitarnos. Muy bien, chicos, muy bien. Magali, ¿qué le pareció la parte de Miguel Ángel? Todas las obras que tiene Miguel Ángel. Buenas, profe. Excelente, ¿verdad? Tiene demasiadas obras. Bueno, lástima que no Uno de los más grandes. Exactamente, uno de los más grandes. Mire, la Capilla Sixtina, todo lo que se le asignó a trabajar junto con lo que fue pues el Papa, el Gran David. ¿Cuál otra usted recuerda también que mencionaron allí? David que se enfrentaba a Goliat. Ajá, correcto. La Virgen con su hijo en los brazos. Ajá, esa es la que conservan en el Vaticano. Esa se llama La Piedad, la obra La Piedad. Mire usted todas las obras que tenía pues Miguel Ángel. Lástima que no vamos a poder seguir mirando las demás pues porque ya ahorita se nos termina el tiempo, pero allí pues me gustó mucho el video porque habla pues bien profundo de todas las obras y se enfocaron pues en este autor. Después de ese venía otro autor más, pero ya ese se lleva más tiempo también en presentar pues todas las obras que ellos realizaron.
Y todo esto pertenece pues a la época del Renacimiento. Eso es un mundo hablar de todo lo que es la época del Renacimiento. Hay muchas cosas que indagar, que buscar, que conocer todo lo que sucedió durante ese siglo XV, del siglo XV al siglo XVI. Muy bien, Magali, muchas gracias por participar. No sé si tienes alguna interrogante antes de finalizar. No, profe, ninguno. Ok, muy bien. Entonces vamos a dar por finalizada la sesión. Ya cerramos aquí. Y entonces nos vemos, Dios primero, el próximo sábado. Bendiciones. Igual, profe, hasta luego. Hasta luego.